Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versos del 7 al 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, gracias por tu palabra. Permite que esta mañana tu nombre sea honrado sobre todas las cosas. Que el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador, sea glorificado y que tus propósitos con cada vida aquí presente se cumplan, igual que con los amigos, amigas que nos ven a través de las redes. Recibe honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un par de semanas atrás, compartía con un grupo de hombres en una actividad cuyo tema era Hombres fuertes en tiempos difíciles. Ese era el título de este retiro de hombres. Hombres fuertes en tiempos difíciles. En ese momento compartí esta porción bíblica que acabo de leer, pero desde la perspectiva de que siempre se le exige al hombre ser fuerte y no siempre lo somos, trayendo esta experiencia frustración y decepción. Se espera del hombre que siempre sea fuerte, siempre. Pero nosotros a veces pasamos por circunstancias en las que sentimos impotencia y frustración también. La tesis que presenté fue que el Evangelio enseña que no siempre seremos fuertes y que no hay ningún problema con eso. De hecho, el Evangelio libera al hombre de la carga de verse vulnerable y roto y le trae esperanza a través de la persona de Cristo, su gracia y su poder. Pero este no es un asunto que solo le pasa al hombre, sino que nos pasa a todos. Todo el mundo espera que siempre estemos fuertes, pero hay circunstancias en la vida que nos pasan que se nos mueve el piso, que sentimos vulnerabilidad. Y eso no es falta de fe, y eso no significa que tenemos un problema necesariamente. ¿Ve? Siempre la vida nos enfrenta y nos enfrentará con diversas pruebas o situaciones en las que vamos a descubrir nuestra fragilidad e impotencia. En otras palabras, situaciones que después de tratar y no ver solución, no sabemos qué más podemos hacer. Y a veces ante esas situaciones podemos sentir frustración, cansancio, ansiedad e incertidumbre. Porque mira que tratamos y qué no hacemos, y la circunstancia así que llega un momento tú dices, ya yo no sé qué más hacer. Y viene este profundo cansancio emocional, físico,
incertidumbre, vienen preguntas y a veces hasta frustración. En el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo se enfrentó a una circunstancia denominada o llamada aguijón, ante la cual él se sentía totalmente impotente, desesperado, y era insoportable para él. Tan es así que el texto declara que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. 3 veces. Hablamos de un hombre al cual a través de él el Señor hizo milagros. Un hombre lleno del Espíritu Santo, y según relata los versos que leímos antes, Dios le dio revelaciones y experiencias que a nadie le había dado. Así que no estamos hablando de cualquier persona. En esta experiencia, ¿verdad?, el apóstol Pablo aprendió cosas que tú y yo necesitamos aprender. Él aprendió a ser dependiente de la gracia y el poder del Señor y ser honesto con sus debilidades. Voy a repetir eso. Él aprendió a ser dependiente, no de él, sino de la gracia y el poder del Señor y ser honesto con sus debilidades. Que no siempre se es fuerte, pero también que tampoco nos tenemos que quedar vencidos por esas experiencias. Que aunque no siempre vamos a ser fuertes y a veces nos vamos a ser impotentes, tampoco significa que nos vamos a quedar en el piso pataleando. Pablo menciona entre muchas cosas, algunas cosas con las que nosotros nos enfrentamos y nos enfrentaremos, como debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Él menciona todo eso ahí en la epístola. Y la base, y esto es bien importante que usted agarre esto, la base sobre la cual podemos enfrentar todas estas cosas y otras no está en nuestra fuerza, está en la declaración que ha hecho el Señor cuando le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el secreto. Por eso decía Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La realidad, escuche bien, este es poderoso, la realidad y promesa de su gracia y su poder está en la misma persona de Cristo. Fíjense que ante esta declaración, Pablo dice, después que Jesús le dice, bástate mi gracia, él dice, por tanto, basado en lo que él dijo, basado en quién es él, o sea, en base a la persona de él y en lo que él ha declarado, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una palabra poderosa que sale de los labios de Jesús. Hay una promesa poderosa y Pablo la agarra. Pero Pablo la agarra no porque la promesa sea linda, es de los labios que salieron de su Señor, de Jesús. Digo, si Jesús dijo eso y Él es el Señor, se acabó. Yo lo creo y me apropio de esa promesa de Él. Por tanto, el secreto o verdadera fuerza está en la persona de Cristo y en lo que Él ha dicho. Usted tiene que entender eso. Cuando esté en medio de sus circunstancias, el secreto o verdadera fuerza está en la persona de Cristo, en quién es Él y en lo que Jesús ha declarado y ha dicho. Nosotros necesitamos creer en Él y en lo que Él ha dicho y ha prometido, en sus promesas, sus enseñanzas. Y tenemos que creerla a la hora de la verdad, cuando viene el tiempo malo, en aquel al cual se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que es el Hijo de Dios. Aquel que es el Salvador del mundo.
aquel en el cual todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Ahí está el secreto. No en si yo puedo o no puedo. A veces no voy a poder. Y ahí es donde la persona de Cristo toma una preeminencia extraordinaria en quién es Él y lo que Él ha declarado y Él ha dicho. ¿Usted le cree al Señor? Créale en el tiempo malo. Porque cuando todo está bueno, ese es mi Señor. Pero cuando uno ruega 3 veces y Él no contesta y no nos quite el aguijón, alábalo ahora. Porque es bueno cuando uno clama y Él resuelve. Pero ¿qué pasa cuando tú clamas y en el cielo hay como que silencio? Se te fue el gozo. Y es ahí, tú sigues creyendo. Porque es ahí donde la persona de Jesús y lo que Él ha declarado se hace, hermano, tan poderoso y grande. Es ahí, en ese momento. Alabado sea el Señor. Y dice el apóstol Pablo que en sus debilidades Él se va a gloriar de buena gana. Eso lo dice el texto, léalo. Él dice que se va a gloriar de buena gana. No con quejas ni con reclamos, de buena gana. Pablo cambia su forma de ver y tratar todas estas circunstancias difíciles. Pablo les quitó poder. Sabe que la gracia y el poder de Cristo le dará la estamina para enfrentarse a las dificultades de la vida. Pablo sabe que no está solo. Y allí en medio de esa circunstancia, Jesús se le revela y le dio el secreto a Pablo. Dije, Pablo, mi gracia y mi poder. Tú no necesitas más nada. Tú no necesitas que te quite el aguijón. Tú necesitas mi gracia y mi poder. ¿Usted escuchó bien? Antes que diga amén y gloria a Dios. O sea que a lo mejor Dios te está diciendo, tú quieres que yo te quite la prueba. Y ahí no está el secreto. Alábalo ahora. Porque cuando tú estás en una prueba, ¿qué es lo que uno quiere? Que Dios la quite. ¿Verdad? Todo el mundo quiere salir de la prueba, de la circunstancia difícil, ¿verdad? Pero esta expresión de Jesús fue una declaración de gracia. Y Pablo está hablando basado en esa declaración de gracia. ¿Qué es gracia? Es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades cuando las necesitamos. Que lo que tú y yo necesitamos a través de la persona de Jesús lo podemos obtener. No en el mundo, en Cristo Jesús. Bien se ha dicho que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos y que en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Alguien describió la palabra gracia como las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. Por eso Juan decía, el capítulo 1, verso 16, porque de su gracia, de su plenitud, la de Jesús, tomamos todo gracia sobre gracia. Cuando uno empieza a entender esto, todos esos versículos comienzan a tener sentido y fuerza. ¿Ve? Entonces este es el punto. Si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, también lo será para preservarnos y fortalecernos en nuestros sufrimientos y en las circunstancias difíciles. ¿O no? ¿O la gracia más paga una cosa nada más? Por tanto, esta expresión de Pablo, esto cuando él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo le decía a los hombres, esta expresión de Pablo toma una relevancia tremenda para nosotros. Porque cuando Pablo dice eso, cuando soy débil, soy fuerte, que reconoce que es débil, me libera, trae descanso y me da permiso para aceptar que no siempre soy fuerte y que no hay ningún problema con eso. Porque él pasó por ahí. Y no estamos hablando de Tony Rosario, estamos hablando del apóstol Pablo.
En la calle le hubieran dicho el caballote. Usted me está entendiendo para que entienda en español, ¿verdad? Entonces, el apóstol quita la mirada de la circunstancia. Y esta verdad nos ayuda a quitar la mirada de la circunstancia y ponerlas en Cristo, en su gracia y en su poder. Y esa gracia y poder me levanta y me ayuda a sobrellevar de buena gana toda circunstancia. Por eso Él puede cambiar nuestro lamento en baile aún en medio de la circunstancia difícil. Por eso, como dice el cántico, que puedes tener paz en medio de la tormenta, es posible a través de la persona de Cristo. Se puede. Aún en medio del turbión, tú puedes estar en paz. ¿Sí o no? Espero que lo esté agarrando. Como dice Isaías 49:29, el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios hace eso. Porque Dios nos conoce. Se acuerda Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y cuando más lo necesitamos, Él se hace presente. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Fuimos sellados con su Espíritu, somos de su propiedad, somos sus hijos. Y ahí aparece no solamente el Dios poderoso, aparece Abba, papá, y nos toma, nos abraza, nos pasa la mano, nos acurruca el pecho y le dice, tranquilo Bobby, que yo estoy contigo. Él no dice tranquilo Bobby, pero yo me lo imagino. ¿Tú me estás entendiendo? Escuche esto. Nosotros necesitamos creer y encarnar el Evangelio. Nosotros decimos que creemos en el Evangelio y entendemos el Evangelio. No estoy muy seguro de eso. Nosotros necesitamos creer y actuar según lo que profesamos creer. Es fácil decir, yo creo y qué sé yo qué, pero a la hora de la verdad, tus hechos y tu vida evidencian lo que verdaderamente tú crees. No importa lo que tú me digas. Por eso en la vida cristiana, y esto parece una paradoja, pero escucha bien, es una contradicción. En la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones. Agarra esto, dile al del lado, ahora viene una enseñanza buena, agájala. En la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones por medio de la transformación y no de la sustitución. Te voy a repetir eso fue profundo. En la vida cristiana obtenemos muchas de nuestras bendiciones por medio de la transformación y no de la sustitución. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo oró 3 veces para que se le quitara su aflicción, estaba pidiéndole a Dios que la sustituyera. Como decirle, dame salud en lugar de enfermedad, liberación en lugar de dolor y debilidad. Sustituye esto por otra cosa. Y algunas veces Dios suple la necesidad mediante una sustitución. A veces viene la sanidad, a veces nos saca del problema, pero otras veces la suple mediante una transformación. No quita la aflicción, sino que nos da su gracia, de modo que la aflicción obra a nuestro favor y no en contra nuestra. Espero que hayas agarrado eso. No siempre Dios va a contestar todas tus peticiones. No siempre Dios te va a sacar de alguna circunstancia. A veces es necesario que la pases. Hay una escuela ahí. Hay pepitas de oro ahí. Y es fácil que rápido Dios me saque. Sácame esto, resuelve esto. Eso es lo que nosotros pedimos siempre. Pero ¿verdad que Dios no siempre ha hecho eso? Con Pablo no lo hizo. Oiga, y si había alguien a quien Dios podía escuchar, era Pablo, ¿sabes? Pablo era Pablo. Mientras Pablo oraba por su problema, Dios le dio una perspectiva más profunda de lo que Dios estaba haciendo. Pablo aprendió
que su aguijón en la carne era un medio de gracia de Dios. ¿Cuántos ven las aflicciones como medio de gracia? Nunca vemos eso. Las situaciones difíciles. Y hay momentos que Dios las convierte en medios de gracia. ¿Estás escuchando eso? O sea, un medio para experimentar la gracia de Dios. Recuerden lo que él dijo, este aguijón me fue dado. No olvide el texto. Este aguijón me fue ¿qué? Me fue dado. Había solo una cosa que Pablo podía hacer y era aceptar la prueba y permitirle a Dios lograr sus propósitos. Y quizás tú tienes que aprender a aceptar tu prueba y confiar en el Señor, en su poder y su gracia, y dejar a Dios que en medio de tu prueba Él cumpla sus propósitos. No olvide que Dios quería que Pablo no se enalteciera de sobremanera, y esta era la manera de lograrlo. Pues le dice, para que no se me saltase todas estas revelaciones, se me suban a la cabeza, me fue dado un aguijón, para que no se me vaya el ego muy lejos. Pablo entendió que Dios no se lo quitaría, pero sí lo usaría para su propósito. Y nosotros necesitamos mucho aprender de nuestras aflicciones y de nuestros momentos difíciles. Cuando Pablo aceptó su aflicción como un medio de gracia, permitió que la gracia de Dios obrara en su vida. Fue entonces que Dios le habló a Pablo y le dio la seguridad de su gracia. Cuando tú estés atravesando por un sufrimiento, en vez de estarte quejando, pasa más tiempo en la palabra de Dios. Puedes estar seguro que Dios te va a hablar. Casi siempre. Y lo bueno de la palabra de Dios es que no deja que nuestras emociones nos desenfoquen, sino nos mantienen enfocados donde debemos tener. Y lo menos que hacemos es eso. Por eso la gente en medio de su aflicción, ¿qué es lo que hace? Se aísla. Dejan de venir a la iglesia, dejan de orar. No tengo ganas de orar. Dejan de leer la Biblia. Se aíslan de todos los medios que Dios puede usar para glorificarse en la vida de la persona. Y eso es un error. Ese es un error. Dios siempre tiene un mensaje para sus hijos cuando están en aflicción. Siempre hay algo que necesitamos aprender. Dios no le dio a Pablo ninguna explicación. En lugar de eso, le hizo una promesa. Bástate mi gracia. A veces tú y yo queremos explicaciones. Y a veces lo que necesitamos no es explicaciones, es creerle a Dios. Punto. Creerle a Dios. No vivimos por explicaciones, sino por las promesas de Dios. ¿Quién es Él y lo que Él ha dicho? Nuestras emociones cambian, pero las promesas de Dios jamás cambian. Las promesas generan fe y la fe fortalece la esperanza. Le creemos a Dios y confiamos en Él, aunque no entendamos. Porque no siempre entendemos, ¿sí o no? Pero sí confiamos. Como Abraham, dale, arranca por ahí. ¿Para dónde? Olvídate. Pues vamos por ahí. Pablo se apropió de la promesa de Dios y se acogió a la gracia que le fue ofrecida. Esto convirtió en un triunfo, lo que parecía una tragedia. Dios no cambió la situación quitando la aflicción. La cambió añadiéndole un nuevo ingrediente: gracia. Gracia. Por eso usted ve que después de esta epístola, más nunca usted vuelve a Pablo a mencionar el aguijón y que Dios se lo quite. Más en ningún sitio. ¿Se fue el aguijón? No se fue el aguijón. Pero sí el poder del aguijón sobre él sí se fue. Ahora era el poder de Cristo y la gracia de Cristo que reposaban sobre la vida de Pablo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Su trono es el trono de la gracia. La palabra de Dios es la palabra de su gracia. Y la promesa es que Él da mayor gracia. Es su promesa. Sin que importe cómo lo miremos, Dios es la respuesta para cualquier necesidad que tú y yo podamos tener.
Dios siempre va a ser la respuesta. No es el mundo lo que nos dice. Dios siempre es la respuesta. Ahora, Dios no nos da su gracia sencillamente para que soportemos nuestro sufrimiento. La gracia de Dios debe capacitarnos para elevarnos por sobre las circunstancias y las emociones y hacer que nuestras aflicciones obren a favor nuestro para lograr el bien. Dios quiere desarrollar nuestro carácter para que seamos más como nuestro Salvador. La gracia de Dios capacitó a Pablo no solo para aceptar sus aflicciones, sino a gloriarse en ellas. Bueno, cuando usted lee eso, dice, aquí pasó algo poderoso. Decir después lo que dijo Pablo. Alguien dijo, su sufrimiento ya no era un tirano que lo controlaba, sino un siervo que trabajaba a favor del apóstol. Eso me gustó de esto, hay que escribirlo. Su sufrimiento ya no era un tirano que lo controlaba, por eso rogó 3 veces, sino un siervo que trabajaba a favor del apóstol. Ahora a través de eso, él experimentaba el poder y la gracia de Dios. Dice, soy fuerte, no soy débil, soy fuerte. Esta es la pregunta, ¿qué beneficios recibió Pablo debido a su sufrimiento? Por un lado, experimentó el poder de Cristo en su vida. Dios transformó la debilidad de Pablo en fortaleza. La palabra que se traduce cuando Pablo dice, para que repose sobre mí, ¿verdad? Que él dice eso. Lo que significa es, en el griego es colocar sobre la persona una tienda de campaña, una cobertura. Pablo vio su cuerpo como una frágil tienda. De hecho, en el capítulo 5 le llama el cuerpo tabernáculo. Si este tabernáculo se deshiciere, ¿se acuerda? Tenemos de Dios un edificio. Y Pablo vio su cuerpo como una frágil tienda, pero la gloria de Dios había venido a esa tienda y la había transformado en un tabernáculo santo. Ahí se apareció Jesús, ahí apareció el poder de Cristo, ahí apareció la gracia de Dios y esa tienda fue transformada. Debería haber un gloria a Dios y un aleluya. Algo más le ocurrió a Pablo. Él pudo gloriarse en sus debilidades. Esto no significa que prefería el dolor a la salud, sino más bien que sabía cómo transformar sus limitaciones en ventajas. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? La gracia y el poder de Dios. Él se gozaba en estas pruebas y problemas, no porque estuviera mal de la mente y disfrutara del dolor, sino porque su sufrimiento era por amor a Cristo. Estaba glorificando a Dios por la manera en que aceptaba y manejaba las experiencias difíciles de la vida, creyendo en Jesús. Y mientras hacía eso, él estaba glorificando a Dios en medio de su experiencia. Peter Forsyth escribió esto: es mayor cosa orar por la conversión del dolor que por su eliminación. Se la vendo al costo. Es mayor cosa orar por la conversión del dolor que por su eliminación. Porque si tú estás como Pablo orando más que por la eliminación, ¿qué pasa si tu prueba continúa? ¿Qué tú vas a hacer? ¿En qué estado tú vas a caer? Pero cuando oramos por la conversión del dolor, eso es otra cosa. Pablo ganó la victoria, no por sustitución, porque Dios entonces trajo salud o le cambió la circunstancia, sino por transformación. Descubrió la suficiencia de la gracia de Dios. Por eso cuando nos veamos en medio de una prueba, y escuche bien esto, antes de pedirle a Dios que la quite o que nos saque de ella, quizá no le va a gustar lo que le voy a decir, deberíamos orar esto: Señor, no me saques de aquí hasta que descubra y me lleve de esta prueba el tesoro que tú quieres que me lleve de ella.
Porque rápido, sácame aquí, porque somos reacios al dolor, y eso lo puedo entender. Pero es que el dolor en la vida nuestra ha sido un gran maestro. Porque si no, pasaste y sufriste la prueba y no aprendiste nada. Ora a Dios que antes de que te saque de la prueba, te lleves contigo la enseñanza y las pepitas de oro que había ahí. Si ya la voy a pasar y la voy a sufrir, yo tengo que sacarle algo a esto. Alguna enseñanza, alguna verdad, algo poderoso. Y Pablo, en medio de su sufrimiento, de este aguijón, sacó una pepita de oro sobre la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo oramos así? Señor, no me saque de aquí. ¿Ah? Si yo voy donde usted está en una crisis, yo te digo, dile al Señor que no te saque hasta que yo me lleve de aquí la enseñanza, la pepita de oro, el tesoro que tú tienes en medio de esta prueba. ¿Qué usted me va a decir a mí? Pastor, usted es un carnal. Usted no ve que yo estoy sufriendo. ¿Cómo usted me va a decir una cosa como esa? Pero si tú entendiste lo que yo estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo es, si tú estás pasando alguna situación difícil, oye, sal de ella con algo, porque tras que la estás viviendo y la pasaste, no le sacaste nada, ninguna enseñanza, perdiste. Perdiste. Sácale algo. Como cuando tú eras nene y tocaste por primera vez la hornilla y te quemaste. ¿Ah? Y luego otro día pasaste y viste la hornilla roja. ¿Qué hiciste? ¿Volviste y pusiste la mano? Te llevaste algo y dices, eso quema. Yo no debo poner más la mano ahí. O sea, sufriste, pero sacaste una enseñanza. ¿Sabes cuántas pruebas hemos pasado tú y yo que no le hemos sacado nada? Y dejamos las pepitas de oro ahí tiradas. Porque lo que queremos es salir rápido. Porque nosotros pensamos que Dios está sencillamente para que yo sea feliz, todo me vaya bien y todo, tú sabes. Y nos perdemos de tantas bendiciones de parte de Dios. Por tanto, el secreto está en nuestra relación con Cristo. Juan 15, 4 al 5 sigue resonando fuerte. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El cultivar esta relación de la que habla Jesús aquí, mantenerla, no nace natural. Esto hay que trabajarlo. Cuando dice el que permanece en mí y yo en él, para mí implica una acción voluntaria, constante e intencional de mi parte para permanecer en él y permitir que él permanezca en mí a través de su señorío sobre la vida mía. Entonces se da todo eso que dice Jesús ahí. Veremos su gracia y veremos su poder. Es como le dije a los hombres, es declarar con el apóstol lo que dijo el apóstol en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive que Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la declaración que hay que hacer. Solo las personas con una intimidad profunda con el Señor, que reconozcan su vulnerabilidad y dependan de la gracia y el poder del Señor, serán fuertes en tiempos difíciles. Sí, Señor. Muchos están luchando con sus propias fuerzas y no han entendido el Evangelio. El mensaje del Evangelio llena todas esas fisuras que dejan las pruebas, las llena. Hay gente que están cansados o a punto de claudicar. Otros no quieren reconocer sus debilidades. De hecho, temen, aún hasta considerarlo temen. Pero en Hebreos 11:6 dice la Escritura
Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Que lo que tú buscas de Él lo vas a encontrar. Esa es fe. Que tú vas con esa plena seguridad al trono de la gracia, que tú no vas a salir de ahí con las manos vacías. Alabado sea el Señor. Hoy el Señor, y con esto termino, quiere que bajes los brazos y dejes de luchar por tu cuenta o tratando de ser el fuerte o la fuerte. Quiere que sientas descanso y liberarte de esa carga emocional. Quiere que te refugies en su gracia y su poder, dependiendo de Él, que te humilles delante de Él. Tienes que creer en Él y en lo que Él ha dicho. Sus promesas son reales. Deja que transforme tu vida y tu prueba, aunque ésta permanezca. Descubre lo que Pablo descubrió y declara con él: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Que tú puedas hacer esa declaración. Pero para hacer esa declaración tienes que entender lo que Pablo entendió. Te invito a que inclines tu rostro ahí. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo titulé a esta predicación Prueba y Gracia. Siempre que hay prueba, también hay gracia. Es más, si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre Dios está presente. Siempre Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Pero necesitamos creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en su persona, en lo que Él ha declarado y Él ha dicho. Y entender que aunque a veces mis circunstancias no cambien, no significa que Él no esté ahí. Porque yo creo en Él y Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que tú debes apropiarte de la persona de Jesús, de sus promesas y de lo que Él dijo. A través de ella vas a encontrar y experimentar el poder y la gracia de Dios. Y yo quisiera saber si hay alguien aquí que está pasando por circunstancias difíciles, que quiere que oremos por ti. Yo te pido que pases al frente. Gente que necesita de esa gracia. Gente que necesita entender lo que Pablo entendió. Hay alguien aquí. Para eso es la reunión de los santos. Estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a ministrar a todo aquel que quiera. Si tú no quieres, fine. Pero hay gracia y poder para ti. Y a veces nosotros, como yo decía ahí, necesitamos reconocer nuestras debilidades, que a veces no estamos tan fuertes. Y a veces no es una falta de fe, es que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Pero en medio de esa circunstancia, el Señor quiere abrazarte y quiere susurrarte ahí al oído y a tu corazón: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Hay alguien que necesite esa oración? Sí, tú, mi amor. Alguien, siéntate aquí al lado de esta selvita y ora por ella, por favor. ¿Alguien más? Hermano, ¿alguien necesita? Recuerda que una de las cosas que dije es: si uno no reconoce su fragilidad, uno está diciendo que uno es Superman. Yo no soy Superman. Y hay cosas que me tiran al piso, pero yo tampoco me puedo quedar en el piso llorando y pataleando. Hay que levantarse en el nombre del Señor
Y Dios está prometiendo levantarme por su gracia y por su poder. Roy, Roberto. Oren por ellos. Hermano, esta es la hora. Tú quieres gracia. Tú estás pasando por algún momento. Entrégaselo al Señor. Si hay algo importante, hermano, es cuando uno es honesto con Dios. Y uno dice, Señor, yo te necesito. Y tú empiezas a experimentar, aleluya, empiezas a experimentar su presencia, su poder y su gracia. Aleluya. Y eso es lo que te estamos ofreciendo. Él te invita a Él. Él conoce tus cargas, tus circunstancias. Él conoce tu cansancio, tu incertidumbre, quizás tu frustración. Él todo lo sabe. Y necesitamos ir delante de Él para que Él entonces obre la vida nuestra. Lucy, ora por ella, por favor. Quédate ahí, mi amor, que van a orar por ti. Yo creo en el poder de Cristo. Yo creo en lo que Jesús ha dicho. Yo creo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y yo creo que Él está aquí en medio nuestro. Pide a los muchachos que vayan subiendo. Algunos de los cánticos iban en esta dirección, precisamente. Yo decía, qué bueno es Dios. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Deja que Él tome tus cargas, deja que Él sabe, Él sabe. A veces necesitamos quebrantar nuestro orgullo y eso es tirarnos a los pies. No hay mejor lugar que los pies del Señor. Mi alma alaba a Dios. Padre, bendice cada vida. Bendice cada vida. Que puedan experimentar tu gracia y tu poder. Tu realidad. Abrázales. Cambia el lamento en gozo y en baile. Trae esperanza y fe. Levanta sus rostros al cielo. Y como Pablo pueden declarar que cuando soy débil, ahora soy fuerte. Porque experimento el poder de Cristo sobre la vida mía. Y que lo digan con autoridad. Obren cada vida según su necesidad. En el nombre de Jesús.